Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos, diseccionamos y celebramos las series que nos roban el sueño. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y controversiales de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo, no vamos a hablar de su amorío como tal, sino de una declaración que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Demet Özdemir ha revelado por qué Can Yaman, a pesar de ser el galán que es, no fue suficiente. Sí, lo escucharon bien. Y antes de que empiecen a sacar las antorchas y los tridentes, déjenme decirles que este vídeo va a ser una exploración profunda, respetuosa y sobre todo, analítica de los motivos que llevaron a Demet a hacer esta afirmación. Porque seamos honestos, la relación entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha estado rodeada de un aura de misterio, especulación y, por qué no decirlo, mucha química. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esa imagen de pareja perfecta, aparentemente había mucho más de lo que veíamos a simple vista. Así que si quieren descubrir los secretos detrás de esta declaración impactante, si quieren saber qué llevó a Demet a considerar que Can no era suficiente, y si quieren conocer todos los detalles y los entresijos de esta historia, quédense conmigo hasta el final del vídeo porque les prometo que no se van a arrepentir. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, chismes y análisis de sus series turcas favoritas. ¡Vamos allá! Bien, ahora que ya estamos todos listos y con los cinturones de seguridad abrochados, vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. Para entender por qué Demet pudo haber considerado que Can no era suficiente, es crucial que entendamos el contexto de su relación, tanto personal como profesional. Recordemos que ambos saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su interpretación de Sanem Aydin Kandibit fue, sencillamente, mágica. La naturalidad, la pasión y la química que emanaban eran innegables, catapultándolos al estrellato de una manera que pocos actores logran alcanzar. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que cruzó fronteras, llegando a conquistar audiencias en Latinoamérica, Europa e incluso algunos rincones de Asia. Esto, por supuesto, incrementó exponencialmente la presión sobre ambos, ya que el mundo entero los observaba, expectante de cada movimiento, cada sonrisa, cada mirada. La fantasía de que su amor traspasara la pantalla se alimentaba día a día, gracias a las redes sociales, a los rumores y, por qué no decirlo, a la propia ambigüedad de sus declaraciones. La química entre Demet y Can era innegable, traspasaba la pantalla y generaba una locura colectiva entre los fans, quienes no dudaban en idealizar su relación y soñar con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Y de hecho, durante un tiempo esa fantasía pareció hacerse realidad. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que Demet y Can estaban viviendo un romance apasionado. Sus encuentros fuera del set, las miradas cómplices en las entrevistas, los likes y comentarios en redes sociales, todo era interpretado como evidencia irrefutable de su amor. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, recopilando cada detalle, cada gesto, cada pista que pudiera confirmar su relación. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas profesionales y las expectativas del público pueden ser un cóctel explosivo. Y en el caso de Demet y Can, parece que la situación se complicó bastante rápido. Si analizamos las declaraciones que han hecho ambos a lo largo del tiempo, podemos empezar a vislumbrar algunas de las razones por las que su relación no prosperó. Pero antes de llegar a eso, es importante recordar el momento en el que se encontraban sus carreras. Erkenci era un trampolín hacia la fama global, una oportunidad única para consolidar sus nombres en la industria. Una de las claves, y esto es algo que Demet ha insinuado en varias ocasiones, podría ser la diferencia en sus personalidades y en sus expectativas de vida. Can Yaman, con su imagen de chico malo, su estilo de vida extrovertido y su ambición por conquistar el mercado internacional, parecía estar buscando algo diferente a lo que Demet anhelaba. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un ícono de la masculinidad turca. Su personalidad extrovertida y su ambición desmedida lo impulsaron a buscar oportunidades fuera de Turquía, explorando nuevos mercados y desafiando los límites de su carrera.
Él buscaba la expansión, la internacionalización, el reconocimiento global. Demet, por su parte, siempre ha sido percibida como una persona más reservada, más centrada en su trabajo y en su desarrollo personal, y quizás, simplemente, no se sintió cómoda con el ritmo frenético y la exposición mediática que Khan parecía disfrutar. Demet, aunque también ambiciosa y talentosa, parecía buscar una estabilidad, una conexión más profunda y auténtica. Ella valoraba su privacidad, su espacio personal y el equilibrio entre su vida profesional y personal. No se sentía tan atraída por la vorágine de la fama internacional, prefiriendo concentrarse en proyectos que resonaran con sus valores y principios. Además, hay que tener en cuenta que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien te abre puertas y te brinda oportunidades increíbles, también te expone a un escrutinio constante y te somete a una presión enorme. La vida de una celebridad, especialmente cuando se encuentra en el ojo del huracán mediático, puede ser extremadamente agotadora. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, criticado y juzgado por millones de personas. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con los constantes rumores y especulaciones puede ser abrumadora. Y quizás en el caso de Demet y Khan, la fama exacerbó las diferencias que ya existían entre ellos y les impidió construir una relación sólida y duradera. La constante exposición mediática, los paparazzi acechando a cada esquina y la presión de los fans para que su romance se hiciera realidad crearon un ambiente de tensión e inestabilidad que sin duda afectó su relación. Otro factor importante a considerar es la presión de los fans. Si bien el apoyo del público puede ser un impulso enorme para cualquier artista, también puede convertirse en una carga pesada. Los fans a menudo proyectan sus propias fantasías e idealizaciones en sus ídolos y esperan que estos se comporten de una determinada manera. Y en el caso de Demet y Khan, la presión de los fans para que su relación ficticia se convirtiera en realidad pudo haber sido abrumadora y haber añadido aún más tensión a su relación. La idealización de la relación entre Sanem y Khan-David se extendió a sus intérpretes, creando una expectativa irreal de cómo debían ser sus vidas personales. Los fans no solo querían que estuvieran juntos, sino que también esperaban que actuaran y se comportaran como sus personajes, lo que por supuesto, era imposible. Pero ojo, no quiero que piensen que estoy culpando a los fans. Simplemente estoy señalando que la presión del público, combinada con otros factores, pudo haber contribuido al fracaso de su relación. Los fans, al final, solo expresaban su cariño y admiración, aunque a veces de una manera un poco intensa. Sin embargo, la presión constante de cumplir con sus expectativas pudo haber sido un factor determinante en su decisión de separarse. Además, no podemos ignorar el hecho de que ambos son profesionales con carreras exitosas y agendas muy apretadas. La industria del entretenimiento es exigente y competitiva, y requiere mucha dedicación y sacrificio. Y quizás en el caso de Demet y Khan, simplemente no pudieron encontrar el tiempo y la energía necesarios para construir una relación sólida y duradera en medio de sus compromisos profesionales. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas y eventos públicos consumían gran parte de su tiempo y energía. Era difícil encontrar momentos para conectar, para construir una relación significativa y para cultivar el amor en medio de tanta actividad. Por último, y quizás lo más importante, debemos recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No hay una fórmula mágica para el éxito y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Y quizás simplemente Demet y Khan no eran compatibles a largo plazo. Sus personalidades, sus expectativas y sus prioridades eran diferentes, lo que dificultaba la construcción de una relación armoniosa y duradera. Quizás sus caminos estaban destinados a separarse y cada uno necesitaba seguir su propio rumbo para encontrar la felicidad. Y eso no significa que haya habido un culpable o que uno de ellos sea mejor que el otro. Simplemente significa que no eran el uno para el otro. Y eso está bien. Lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante y encontrar la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o separados. La compatibilidad es un factor clave en cualquier relación, y a veces, a pesar del amor y la atracción, las diferencias irreconciliables pueden impedir que una pareja prospere. Ahora bien, volviendo a la declaración de Demet sobre por qué Khan no fue suficiente, creo que es importante interpretarla en su contexto adecuado. No creo que Demet esté diciendo que Khan sea una mala persona o que no tenga cualidades valiosas. Creo que lo que está diciendo es que para ella, en ese momento de su vida, Khan no era el tipo de persona que necesitaba o buscaba en una pareja.
No se trata de desmerecer a Khan como persona, sino de reconocer que sus caminos y prioridades no estaban alineados. Quizás Demet necesitaba a alguien más estable, más comprensivo, más dispuesto a comprometerse y a construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Alguien que compartiera sus valores, sus sueños y su visión de la vida. Y quizás Khan, con su personalidad arrolladora y su ambición desmedida, no era capaz de ofrecerle eso. Khan, con su espíritu aventurero y su necesidad de explorar nuevos horizontes, quizás no era el tipo de persona que Demet necesitaba en ese momento de su vida. O quizás simplemente Demet se dio cuenta de que sus prioridades y sus valores no coincidían con los de Khan y que a largo plazo su relación no tenía futuro. La honestidad y la sinceridad son fundamentales en cualquier relación, y Demet pudo haber llegado a la conclusión de que era mejor separarse antes de que las cosas se complicaran aún más. En cualquier caso, creo que es importante respetar la decisión de Demet y no juzgarla por sus elecciones. Ella es la única que sabe lo que realmente sucedió entre ella y Khan, y lo que la llevó a tomar esa decisión. No podemos pretender conocer todos los detalles de su relación ni juzgar sus acciones sin tener toda la información. Y por supuesto, también debemos respetar la privacidad de Khan y no especular sobre sus sentimientos o motivaciones. Al final del día, ambos son seres humanos con derecho a la felicidad y a tomar sus propias decisiones. Sus vidas personales son asunto suyo, y no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus elecciones. Así que en lugar de criticarlos o juzgarlos, deberíamos celebrar sus éxitos profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Ambos son talentosos, exitosos y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de éxitos profesionales, es importante destacar que tanto Demet como Khan han seguido cosechando éxitos en sus carreras después de su separación. Demet ha protagonizado varias series exitosas y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su carisma y su dedicación la han convertido en una figura clave de la industria del entretenimiento turca. Khan, por su parte, ha conquistado el mercado internacional y ha protagonizado series en Italia y España, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Su ambición, su determinación y su capacidad de adaptación le han permitido triunfar en diferentes mercados y consolidarse como un actor reconocido a nivel internacional. Así que, como ven, ambos han logrado seguir adelante y construir carreras sólidas y exitosas, a pesar de los altibajos de su relación. Sus logros profesionales son un testimonio de su talento, su trabajo duro y su capacidad de superar los obstáculos. Y eso es lo que realmente importa. Que ambos sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños. Al final, la vida es un viaje lleno de sorpresas y desafíos, y lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con optimismo y determinación. La felicidad es el objetivo final y ambos merecen encontrarla, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de sus vidas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis profundo y respetuoso de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información que tenemos disponible, y que no pretendemos tener la verdad absoluta. Al final, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Pero espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la presión de la fama y la importancia de tomar decisiones que nos hagan felices. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y no hay una fórmula mágica para el éxito. La fama puede ser un arma de doble filo, y es importante proteger nuestra privacidad y bienestar emocional. Y sobre todo es fundamental tomar decisiones que nos hagan felices y que nos permitan vivir una vida plena y auténtica. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, vimos que la relación entre Demet y Can fue intensa y mediática, pero que detrás de la imagen de pareja perfecta había diferencias de personalidad, expectativas y presiones externas que contribuyeron a su separación. Analizamos la declaración de Demet sobre por qué Can no fue suficiente y la interpretamos como una señal de que, en ese momento de su vida, ella necesitaba algo diferente en una pareja. Y por último, celebramos los éxitos profesionales de ambos y les deseamos lo mejor en sus vidas personales. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué Demet y Can no funcionaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas.
Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.